Tengan todos muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar una clase más de la materia Introducción a la Investigación Científica, que va a dar continuidad a los temas que hemos venido tratando en las últimas clases, bueno, relacionadas con las diferentes perspectivas de investigación. Ya iniciamos de manera más formal el trayecto, ¿no? El recorrido que sigue la investigación a partir del primer elemento que hemos definido, que es la idea de investigación. Recuerden que, vamos a ir recordando lo que le comparto la diapositiva, recuerden que lo primero, el primer requisito, ¿no?, que debe surgir en una investigación es que se nos ocurra esa idea, que como vimos es algo mental, es una idea que ocurre a nivel mental, a nivel subjetivo, y que nos motiva, ¿no? Nos pone las pautas para comenzar a desarrollar esa investigación. Recuerden que vimos también que ese inicio de la investigación tenía un recorrido, ¿no? Un recorrido que iba desde la idea hasta la formulación del problema en una primera parte, porque el problema científico, lo vamos a ver en la clase de hoy, es el primer elemento formal que aparece formulado en una investigación. Y para eso tenía que recorrer una distancia que la habíamos visto en la clase anterior, que va desde la idea hasta el problema científico, que se denomina planteamiento del problema, aunque hay otros elementos que vamos a incorporar en la clase de hoy para ir fortaleciendo, ¿no?, lo que hemos aprendido en la clase anterior. Bueno, ya tengo entonces la idea definida, ya tengo la idea en mi cabeza, que es un poco turbia, que no es un poco clara, que tengo que afinar. Pues entonces el próximo paso es ir entonces en busca del problema científico. Y esa búsqueda hacia el problema científico es lo que vamos a ver en la clase de hoy, recordando siempre que el planteamiento del problema no es lo mismo que la formulación del problema científico. Eso tenemos que tenerlo claro. El problema científico forma parte del planteamiento del problema, pero el planteamiento del problema lo vamos a explicar un poquito más ahora para ir recordando la clase anterior. Es un elemento más amplio, es un proceso más amplio que incluye diferentes aspectos. Recordando entonces también, vamos a ir ubicándonos por acá recordando también todo lo relacionado con el planteamiento del problema. Coincidimos o vimos en la clase anterior que ese planteamiento del problema no es más que el fortalecimiento de la idea, ¿no?, recuerden, a nivel mental, hasta convertirla en un problema científico o de investigación. Es la afinación, o sea, es afinar esa idea hasta concretarla y escribirla formalmente. Ahora, este proceso que ocurre en esta distancia y también un poco más que vamos a ver en la clase de hoy, está caracterizada por diferentes aspectos, ¿no? Primero es que en esta etapa se realiza el estudio sobre el tema. O sea, si la idea que me surge es sobre el trabajo autónomo de los chicos que tienen deficiencias en eso, o el tema del bullying escolar, o el tema de la inclusión educativa, bueno, lo tengo un poco en mi mente, pero no lo tengo todavía definido. Entonces, lo que plantea esta primera característica es que yo tengo que buscar, ¿no?, hacer una revisión, un análisis y un posicionamiento teórico que aparece a partir de la incorporación, ¿no?, de nuestras ideas a partir de lo que vamos leyendo sobre estos temas. O sea, si estamos hablando de inclusión educativa, tengo que buscar los conceptos de inclusión educativa, qué autores han abordado la inclusión educativa, qué han planteado sobre la educación educativa, qué etapas, qué características tiene, y todo eso lo vamos analizando y presentando en este planteamiento del problema. También en esta etapa incluye, bueno, una indagación con otros profesionales. También podemos apoyarnos en otros profesionales que nos permita profundizar en la problemática, preguntarse si en su contexto, cómo se comporta esta temática, qué características tiene, si en la asignatura que imparte también tiene estas dificultades. Y por lo tanto voy a profundizar también en la realidad del problema. Parte de lo que se llama estudio fáctico, que también incluye, por supuesto, la determinación de carencias y contradicciones existentes. Por lo tanto, también se identifica en esta etapa cómo
proceso de afinación de la idea, la lista de problemáticas. Si yo digo que hay deficiencias con la inclusión educativa, bueno, yo tengo que ir demostrando, ir buscando cuáles son las manifestaciones que me dicen que hay verdaderamente carencias en este sentido. Y bueno, dentro de las carencias ahí podemos identificar, no sé, aspectos relacionados con que no hay, por ejemplo, refuerzos en las clases para los estudiantes que tienen, no sé, problemas de algún tipo de discapacidad, o que no se toma en cuenta quizás la palabra de los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad. Y todo eso va poniéndonos en evidencia de que verdaderamente existe una necesidad de hacer una investigación, en este caso, bueno, sobre educación inclusiva, como en cualquier otro tema que pueden ir desarrollando. Y bueno, también ocupa, como vimos en la clase anterior, la parte de la redacción del problema. Recuerden que el problema científico no es que lo redacte y esté bien, y lo vamos a ver en la clase de hoy como ejercicio práctico. Uno redacta el problema, lo vuelve a leer, lo vuelve a formular, lo vuelve a redactar, y así hasta llegar a la concreción final del problema, que entonces podremos decir que ya se ha afinado totalmente la idea cuando se concreta el problema científico. Ahora, el planteamiento del problema incluye también otros elementos que vamos a explicar también. La delimitación del problema, lo vamos a ver, la formulación, ¿no? La formulación del problema científico, la formulación de los objetivos y la justificación y limitantes o limitaciones, que también ya lo analizamos en la clase pasada y que forma parte de esta etapa que se llama planteamiento del problema. Recuerden, no es lo mismo planteamiento del problema que problema científico. El problema científico lo vamos a ver que es esa sola declaración que se hace sobre la problemática existente. Y el planteamiento del problema incluye todos estos aspectos que hemos estado analizando, tanto estos como estos que estamos viendo acá. Ahora, otro elemento que hay que tener en cuenta a la hora de plantear el problema científico es la lógica que se sigue en la búsqueda de estos elementos de posicionamiento teórico, de fortalecimiento de la idea. Y es que recuerden que lo vimos en clases anteriores, que la investigación cuantitativa sigue una lógica deductiva que va desde lo general hasta lo particular. Por eso la dirección de la flecha, ¿no? Desde las cuestiones generales pueden ser posicionamientos internacionales, nacionales, hasta posicionamientos locales que han investigado autores de diferentes contextos sobre el tema y que se han investigado de manera particular en el contexto donde yo estoy. Y también lo general incluye, bueno, las categorías que forman parte de la variable que estoy analizando. Si es educación inclusiva, bueno, la educación inclusiva como elemento principal, y después, bueno, puedo ver las particularidades de los tipos de, no sé, discapacidad, la cultura, como elementos que forman parte de la educación inclusiva, y por lo tanto el análisis primero general va a ser de la variable mayor o general, y después el análisis se va a ir perfilando hasta llegar a la idea más concreta y más precisa. Y en la lógica inductiva, bueno, recuerden que no necesariamente sigue esta lógica, sino que se hace una construcción desde lo particular. No necesariamente la teoría aquí más bien va a guiar y a fortalecer, ¿no?, el trabajo del docente, guiarlo hacia dónde tiene que ir, los elementos que tiene que dominar para realizar investigación, pero como que son estudios particulares, estudios locales propios, no necesariamente tiene que seguir esta lógica. Vamos a ir tratando de explicar las dos perspectivas, pero básicamente nos vamos a enseñar a centrar en la lógica de la investigación cuantitativa. Bueno, esto es lo que representa este círculo, ¿no? Todos estos elementos forman parte de lo que denominamos planteamiento del problema. Por lo tanto, si le estamos preguntando en alguna actividad qué es el planteamiento del problema, tenemos que tener en cuenta todos estos elementos o identificar los elementos que la conforman. Bien, entonces ese es el tema de la clase de hoy. Sería la formulación del problema científico y los objetivos. Vamos entonces a estar viendo, primero conceptualizando qué es el problema científico, conceptualizando qué son los objetivos, y después vamos a ir viendo las características, las estructuras y ejemplos de problemas científicos y objetivos. Esta clase les pido que la vean detalladamente. Vamos a tratar de hacer una explicación lo más
cercana posible a la realidad para comprender la esencia de cómo se llega a la formulación y a la redacción de estos componentes del diseño teórico de la investigación. Bueno, recuerden la última gráfica, ¿no? Donde veíamos las características y también veíamos estos elementos que formaban parte del planteamiento del problema. Entonces vamos a ir explicando cada uno de ellos para ir siguiendo, ¿no?, una lógica más coherente de lo que queremos transmitir. Bueno, lo primero que incluye el planteamiento del problema es la delimitación del problema. Y esa delimitación del problema te dice dónde se manifiesta ese problema. Los problemas existen en la realidad permanentemente. Y en la medida que uno se vaya identificando con esos problemas, en la medida que uno vaya identificando esas problemáticas, en la medida que uno vaya sintiendo la necesidad de darle solución a esos problemas, bueno, uno los irá tomando, ¿no?, o se irá involucrando para darle la respectiva respuesta, ¿no? Por lo tanto, también es una de las fuentes de ideas que podemos tomar. Ahora, esa problemática que estamos analizando se enmarca dentro de un conocimiento y una ciencia específica. Por eso vimos los conceptos en la primera clase, de conocimientos, de conceptos, de teoría, porque cada tema, cada idea, cada planteamiento del problema tenemos que delimitarlo en un abanico amplio que existe de conocimientos y de teoría. Por lo tanto, vamos a ir desechando conocimiento y teoría y lo vamos a ir achicando, lo vamos a ir estrechando hasta donde nos compete a nosotros por el tema que estamos investigando. Por eso hay una delimitación de la investigación. Ahora, esa delimitación se hace desde dos perspectivas. Desde una perspectiva de la realidad o el contexto donde se manifiesta el problema y desde una perspectiva teórica donde surge el planteamiento del problema. Ahora, ¿qué es la realidad? Bueno, para nuestro caso, una escuela donde yo trabaje, donde estoy investigando, puede ser un contexto, un nivel o un año de estudio, un grupo de estudiantes, la materia que imparto. O sea, todo esto son contextos donde se manifiesta el problema, porque es el lugar donde está ocurriendo ese problema. Y por otro lado, la teoría, aunque hay otros autores que plantean también de manera más particular algunos aspectos de la teoría, bueno, creo que lo podemos organizar de esta manera, ¿no? La teoría, la delimitación de la teoría, lo podemos hacer a través de algo que se llama objeto de estudio y campo de acción. ¿Qué es el objeto de estudio? Recuerden que cada ciencia se caracteriza, entre otros aspectos, por ser ciencia porque tiene su objeto de estudio. Y el objeto de estudio es lo que dice de qué se encarga esa ciencia. Si estamos hablando de, por ejemplo, de las ciencias médicas o la ciencia de la salud, bueno, se va a encargar de ese proceso salud y enfermedad. No se va a encargar de otra cosa. Por lo tanto, la esencia del médico va a ser eso. O del ingeniero civil va a ser todo lo relacionado con, no sé, el diseño y la construcción de obras, no duras, obras civiles dentro de la sociedad. Y no va a tener que encargarse de otras cosas. Igual la educación, como objeto de estudio, pues que es el proceso educativo, bueno, se va a encargar de estos aspectos solamente relacionados con la educación del ser humano. Bueno, así también ocurre con la delimitación del problema desde el punto de vista teórico. Ya nosotros tenemos que como objeto de estudio no nos vamos a complicar con otros objetos de estudio. Ya tenemos un objeto de estudio definido porque estamos en el perfil de la educación, por lo tanto, el objeto de estudio general nuestro será el proceso de educación. Y dentro de este proceso de educación podemos ir identificando objetos de estudio propios para la temática que estamos analizando. Por lo tanto, el objeto de estudio es la parte de la realidad definida en el problema sobre la que actuamos y la que necesitamos transformar. Por lo tanto, si estamos hablando de educación inclusiva, estaríamos hablando de un proceso educativo para el cual tenemos que transformar. Por lo tanto, ahí el objeto de estudio pudiera ser el proceso educativo en las escuelas, ¿no? En dependencia del nivel educativo donde estemos. Y tendríamos esa primera aproximación. Ya estaríamos delimitando en qué objeto nos vamos a mover, que sería el proceso educativo. Y como campo de acción, si ven el concepto, dice, es una parte del objeto de estudio donde, sobre la cual actuamos directamente.
es el que nos determina los límites teóricos de la investigación. Si hablamos del proceso educativo como objeto de estudio, bueno, y nos ponemos a buscar desde el punto de vista teórico qué es el proceso educativo, bueno, vemos que incluye todos los elementos que tenemos que desarrollar en un contexto educativo para que funcione el proceso educativo. Hablamos de superación de docente, hablamos de evaluación de la calidad o evaluación educativa, hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, hablamos de educación familiar, hablamos de educación inclusiva. Por lo tanto, si el objeto de estudio incluye todo eso, ya yo sé que como campo de acción voy a deslindarme de todos los otros elementos y solamente voy a hablar, en este caso, por ejemplo, del que estamos viendo, de educación inclusiva. Por lo tanto, estaríamos hablando de un objeto de estudio, el proceso educativo, y como campo de acción, la educación inclusiva. Y eso me ayuda a mí, si se dan cuenta, a delimitar el problema. Ya sé que voy a estar abordando solamente una parte del proceso educativo, que es el que está relacionado con la educación inclusiva. Y ahí entonces tendría delimitado mi problema. Ahora, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de la realidad, bueno, la educación inclusiva en la escuela determinada ciudad, o puede ser también en un nivel o un año de una escuela determinada. Por lo tanto, estaría determinando desde el punto de vista teórico y delimitándolo desde el punto de vista del contexto o la realidad. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos de objetos de estudio. Vemos aquí como por ejemplo, de lo que está, el ejemplo que estamos hablando, el proceso educativo como objeto de estudio y como campo de acción, bueno, puede existir la disciplina escolar, el proceso curricular, la evaluación educativa, la educación en valores. O sea, el proceso educativo es todo lo que hacemos a nivel de la escuela para lograr alcanzar las metas y los objetivos. Otro objeto de estudio aquí se puede encerrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Incluso el proceso educativo puede ser objeto y el proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser campo de acción. Ahora, lo que cuando vamos al proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el acto que se realiza entre el profesor y el estudiante para enseñar y aprender, esto que estamos haciendo forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde yo estoy, bueno, transmitiendo la información a través de esta modalidad de clase y ustedes la van a ir recibiendo. Eso se llama proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, pero si nos damos cuenta, este proceso de enseñanza-aprendizaje está ocurriendo de la misma manera en todas las carreras de la universidad. Por lo tanto, hablar de objeto de estudio como proceso educativo y hablar como proceso de enseñanza, el del proceso de enseñanza-aprendizaje como campo de acción, me lo dejaría igual muy amplio y no me guiaría a mí a la hora de seguir estrechando esa delimitación del problema. Por lo tanto, como que me queda muy amplio y no me queda preciso, yo puedo tomar entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje como objeto de estudio de mi investigación y dentro de ello, entonces, bueno, sí determino, ¿no? El campo de acción, bueno, pueden ser las operaciones lógicas matemáticas. Y ya sé que lo que voy a tratar solamente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje son las operaciones lógicas matemáticas, porque es donde tienen problemas mis estudiantes. O puede ser la lectura comprensiva, o puede ser las habilidades de pintura, o puede ser la autonomía en el aprendizaje, o puede ser la educación inclusiva o las técnicas para la educación inclusiva de los estudiantes, no sé, de tal contexto. Ahí esa es la idea que queremos transmitir con estos ejemplos, ¿no? Que el objeto y el campo tienen que estar primero en relación, tienen que representar una realidad y tienen que delimitar una teoría. Por lo tanto, estos son ejemplos válidos incluso que ustedes pueden tomar para realizar sus actividades. Todo lo que voy a hacer en el marco del aula, en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, el objeto de estudio puede ser el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y dentro de esto especificar en qué parte del proceso de enseñanza-aprendizaje se está manifestando mi problema. Y entonces ese sería mi campo. Si nos salimos del contexto del aula o el contexto del profesor y el estudiante, entonces estaríamos en un proceso educativo, que es el fin general de la educación. Y a partir de eso delimitaríamos entonces, bueno, qué parte del proceso educativo yo voy a analizar y entonces ese sería mi campo. Esa es la peculiaridad entre objeto y campo y que formaría parte bien de la delimitación del problema. Bueno, aquí el otro aspecto, después que tenemos definido esto, que nos lleva a trabajar en la investigación, es la formulación
del problema científico. El problema científico que no es más que la contradicción existente entre una situación actual del objeto y una situación deseable. ¿Qué significa esto? Que yo estoy trabajando en mi clase con ustedes, o ustedes con sus estudiantes, y se están dando cuenta que los estudiantes no están aprendiendo o no están alcanzando puntuaciones satisfactorias en la materia. Por lo tanto, la situación actual es esa, que no están alcanzando las notas, los aprendizajes adecuados. Y la situación deseable, ¿cuál sería? Bueno, que lleguen a esos resultados óptimos que yo deseo. Por lo tanto, por eso que se dice que es la contradicción, ¿no? Y es esa distancia que hay entre la situación actual y la situación deseable. La deseable no es solamente la que yo me imagino, la deseable es la que dicen las normativas, los reglamentos, los parámetros de evaluación, la teoría, y entonces yo estoy comparando si mis estudiantes están a ese nivel. Por lo tanto, tengo que llevarlos de la situación actual a la situación deseable. Esa es la esencia del problema científico. Además de eso, bueno, dice que revela un segmento de la realidad donde el conocimiento es insuficiente o parcial, coincide con lo que vimos anteriormente, o en la cual prevalecen modos de actuación insatisfactorios, también que con cuestiones que no hemos ido logrando, expresando al mismo tiempo que la respuesta o solución no está contenida en la región de lo conocido. O sea, como que tenemos una situación actual no deseada, para llevarla a la deseada, no tenemos una respuesta todavía en la mano. Por eso que tenemos que investigar cómo podemos llevar el problema de la situación actual a la situación deseable. Y para eso tenemos que hacer una investigación. Por eso es que está en la región de lo conocido, que tenemos que ir haciendo para poder llegar a ese resultado. Bueno, un aspecto importante aquí en el problema científico es su redacción. Ya el problema científico, a diferencia de la idea, ¿no?, que es a nivel mental, el problema científico ya sí lleva una redacción en el papel, ¿no?, en el proyecto. Y ese problema científico se redacta de dos maneras. La primera manera, como ven ahí, es de forma afirmativa, y la segunda forma de redacción es de forma interrogativa. Por lo tanto, a la hora de redactar nuestro problema científico, lo podemos hacer de cualquiera de las dos variantes. Bueno, vamos a ver algunas características que debe tener la formulación del problema científico antes de ver ejemplos. El primero, que debe ser claro, preciso y específico. Esto a veces lo leemos, pero no lo hacemos, no lo llevamos a la práctica. Claro es que tiene que ser entendible, que preciso, que no puede tener muchas palabras, sino las necesarias para poder entender la situación, y específica, que tiene que, por supuesto, apuntar a esa delimitación que hemos visto, especificar en qué parte de esa realidad yo voy a estar incidiendo. Utiliza términos y conceptos científicos que designen unívocamente a los fenómenos y procesos educativos estudiados. No son palabras propias de nuestro lenguaje común, son palabras técnicas. Si estamos hablando de educación, bueno, son las palabras técnicas de la educación. Si es educación inclusiva, el término adecuado, educación inclusiva. Si es vinculación con la sociedad, el término adecuado, vinculación con la sociedad. No es lo que nosotros pensamos, sino es lo que nos dice la terminología científica y los conceptos relacionados con, en este caso, la materia de educación. Y otra característica que hay que formularlo una vez se alcance un dominio teórico sólido. Esto es muy importante porque a veces queremos hacer o redactar un problema científico sin haber leído, sin haber analizado el tema. No podemos redactar un problema científico sin dominar la teoría, sin dominar el respaldo teórico que tiene el tema que estamos analizando. Sea educación inclusiva, sea habilidades de trabajo autónomo, sea diseño curricular, sea actividades lúdicas, cualquier aspecto que estemos tratando de modificar, tenemos que ir a la literatura, leer, comprender, visualizar los aspectos que la caracterizan para entonces poder formular el problema científico. No quiere decir que no formulemos un problema inicial también vago, pero eso recuerden que se reformula y se reformula a la medida que vamos indagando y vamos comprendiendo la realidad hasta llegar a la redacción formal del problema científico. Bien, ahí pueden encontrarse diversos elementos que están conteniendo el problema científico, incluso en Internet, pero nosotros, para ustedes, hemos tratado de proponer una fórmula lo más didáctica posible, lo más concreta posible, para que puedan guiarse en la formulación de los problemas científicos.
En esta formulación, ¿qué les pido? Tratar de usar la lógica que hemos visto, las características, sobre la base de las características que hemos visto, y tratar de aplicar la fórmula, porque a veces hay estudiantes que entonces van a internet, buscan ejemplo de un problema que a veces está más redactado y no es lo que estamos pidiendo. Vamos a tratar de ver los elementos de la fórmula y aplicar esa fórmula para poder redactar el problema científico. Dice que la formulación del problema científico, lo primero que contiene es el indicativo de la acción. Por lo tanto, vamos a redactar en una primera parte este elemento. Después contiene el objeto donde se manifiesta el problema, ya hemos visto lo del objeto, y por último, el contexto donde se manifiesta el problema. Son tres elementos que tenemos que tener presentes para redactar el problema científico. Ahora, aquí traemos algunos ejemplos. ¿Cómo se descompone esto? El indicativo de la acción. ¿Qué es el indicativo de la acción? Dice, son las acciones indicadas por verbos o tiempos verbales que manifiestan la existencia de un problema. No es la redacción solamente en infinitivo, sino es la expresión del verbo, las acciones indicadas por verbo que te dicen que existe. Yo estoy indicando que existe o me estoy preguntando cómo lograr algo. Por lo tanto, eso es lo primero que incluye la formulación del problema. Después incluye el objeto donde se manifiesta el problema. Esto es la parte de la realidad de una ciencia donde se manifiestan las carencias y problemáticas que motivan al estudio. Si estamos hablando del proceso educativo, y habíamos visto un ejemplo de educación inclusiva, bueno, ya sé que esa parte de la realidad de esa ciencia que tiene por objeto de estudio el proceso educativo me está diciendo que las carencias se manifiestan específicamente en la parte relacionada con la educación inclusiva. Por lo tanto, yo estoy identificando aquí ese objeto donde se manifiesta el problema. Y finalmente, el contexto. O sea, es el escenario donde ocurre el problema, donde se manifiestan las carencias. Bueno, ¿dónde hay problemas de educación inclusiva? Bueno, en la escuela tal de tal parroquia. Y específicamente puede ser en el grupo tal o en el grado tal de tal parroquia. Bueno, veamos aquí algunos elementos, ¿no? Algunos ejemplos de indicativos de la acción. Es insuficiente. ¿Qué es insuficiente? Bueno, el desarrollo de habilidades de lectura. ¿En quién es suficiente el desarrollo de habilidades de lectura? Bueno, los estudiantes de cuarto nivel de la unidad educativa X. ¿Cómo mejorar? ¿Cómo mejorar qué? Bueno, ¿cómo mejorar las habilidades de lectura? ¿En quién quiero mejorar las habilidades de lectura? Bueno, en los estudiantes de la materia de investigación educativa de la Universidad Técnica de Manabí. Y así se formula rápidamente un problema. Aquí otro ejemplo. ¿Qué relación existe? ¿Qué relación existe entre habilidades de lectura y trabajo autónomo? En, bueno, el estudio de una materia determinada. Por lo tanto, estos elementos van a estar relacionados, por supuesto, con la redacción de los demás elementos. Ahora, para darle, si leemos así, solamente con los elementos que lo conforman, es insuficiente, operaciones matemáticas, estudiantes de cuarto nivel, la redacción no está clara. ¿Qué tenemos que incorporar? Términos lógicos. O sea, es insuficiente el dominio de operaciones matemáticas o es insuficiente las habilidades de lectura en estudiantes. Por lo tanto, los términos lógicos van a ser estos enlaces que existen entre los componentes del problema científico. Espero que hasta ahí les haya ido siendo, les sea entendible lo que estamos tratando de demostrar. Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Esto es lo mismo que está arriba. Vamos a ver. Esto es lo mismo que está arriba, que ya hemos ido explicando. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos. Vamos a señalar en color rojo el indicativo de la acción, en color azul el objeto donde se manifiesta el problema y en color naranja el contexto donde se manifiesta el problema. Vamos a ver este problema. Dice, es insuficiente el dominio de las operaciones matemáticas en los estudiantes de cuarto grado de la unidad educativa X de la parroquia de Puerto Viejo. Claro, vamos a tomar siempre con X para no nombrar ninguna escuela, ningún colegio. Aquí iría el nombre de la escuela o del colegio. Por lo tanto, si vamos al indicativo de la acción que está en rojo, lo señalamos aquí, es insuficiente el dominio. Pero es insuficiente el dominio de qué? Eso así solo no me dice nada. Puede ser, es insuficiente el dominio del balón, es insuficiente la alimentación de los chicos. Ah, no.
¿Qué tengo que incorporar aquí? Bueno, el objeto donde se manifiesta. ¿Dónde es que es insuficiente? Bueno, el dominio de qué? De las operaciones matemáticas. Ya sé que estoy dentro de un campo educativo, por lo tanto, es insuficiente, términos lógicos, el dominio de las operaciones matemáticas. Ahora, pero ¿dónde es insuficiente el dominio de las operaciones matemáticas? Porque eso puede ser en Rusia, en China, en una escuela de Japón. No, por eso es que tenemos que incorporar lo relacionado con el contexto. Es insuficiente el dominio de las operaciones matemáticas en los estudiantes. Pues si hablamos de ya de educación, hay que ver si es profesores o estudiantes. Ya estamos diciendo que esa insuficiencia del dominio de las operaciones matemáticas es en los estudiantes de cuarto grado de la unidad educativa X de la parroquia de Puerto Viejo. Por lo tanto, ya estoy precisando dónde está manifestándose el problema. Fíjense que aquí incluyo estudiantes como parte de la población, o como parte de la unidad de análisis, mejor dicho, o la unidad de estudio. Ya en este proceso educativo hay profesores y estudiantes, incluso también directivos, pero ya estoy definiendo qué es en estudiantes. Y no estoy hablando de los estudiantes de toda la unidad educativa, estoy hablando específicamente de los estudiantes de cuarto grado de la unidad educativa X de la parroquia de Puerto Viejo. Porque incluso si no incorporamos algunos de estos elementos, podemos pensar que es de la unidad educativa, una unidad educativa determinada que puede que se repita en otros sitios. Por lo tanto, hay que ir dejando eso bien claro. Bueno, esto estaría redactado entonces en forma que en forma afirmativa, porque yo estoy diciendo que es insuficiente ese dominio. Por lo tanto, estoy afirmando una acción. Y en este caso, vamos a ver el mismo problema redactado en forma interrogativa. Dice, si estoy diciendo que es insuficiente el dominio, y esa sería mi situación actual, yo quiero llevarla a una situación deseada, o sea, la situación deseada es que no sea insuficiente, que sea suficiente el dominio. Por lo tanto, yo tengo que preguntarme, ¿cómo mejorar, ¿no?, el dominio de las operaciones matemáticas? Y lo otro es lo mismo. Pues aquí lo único que va a cambiar es el indicativo de la acción. ¿Cómo mejorar? Lo otro se mantiene, el dominio de las operaciones matemáticas en los estudiantes de cuarto grado de la unidad educativa X de la parroquia de Puerto Rico. Hasta ahí, bueno, creo que es entendible. Es solamente buscar el indicativo para cambiar el tipo de problema, de afirmativo a pregunta. Bueno, otro ejemplo. Dice, existen barreras, ya si estamos afirmando, ya sabemos que es una redacción de tipo afirmativa. Existen barreras que limitan el desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes de primer grado de la escuela X en la parroquia Andrés de Vera. Fíjense cómo esto puede cambiar porque es el lugar donde se está manifestando. Aquí se está manifestando el contexto en estudiantes también, pero en este caso ahora es de primer grado de la escuela, de una escuela determinada en la parroquia Andrés de Vera. Por lo tanto, ya estoy diciendo que mi problema se enfoca ahí. Y el problema se enfoca en qué objeto, bueno, en la motricidad fina. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con la motricidad fina? Que existen barreras que limitan el desarrollo. Por lo tanto, ese es el indicativo de la acción. Existen barreras que limitan el desarrollo. ¿De qué? De la motricidad fina. ¿Dónde? Bueno, los estudiantes de primer grado de la escuela X en la parroquia Andrés de Vera. Otro ejemplo. Dice, ¿en qué medida el empleo de métodos activos influye en el aprendizaje del idioma inglés de los alumnos de quinto grado de la unidad educativa X de la parroquia Crucita? Ya aquí estamos viendo otro tipo de problema que ya incluye dos variables. O sea, ya aquí yo voy a correlacionar una variable con otra. Voy a medir entonces de qué manera los métodos activos influyen en el aprendizaje del idioma inglés. Y estaríamos aquí en otro tipo de investigación. Por lo tanto, si nos damos cuenta, hay diferentes tipos de problemas incluso. No nos vamos a complicar mucho en este tema, porque lo importante es que ustedes comprendan la esencia de la redacción del problema, en dependencia de las variables que vayamos a trabajar. Por lo tanto, pueden haber problemas de tipo exploratorio, de tipo descriptivo, tipo explicativo, o correlacionales, como es este caso de voy a relacionar una variable con la otra. ¿De qué manera una variable influye sobre la otra?
Bueno, esto es relacionado con el problema científico. Ahora, después que tengo redactado el problema científico, voy a los objetivos. Dice que los objetivos expresan los fines o propósitos que se esperan alcanzar con el estudio del problema planteado y responden a la pregunta, ¿para qué se lleva a cabo la investigación? O sea, ¿para qué yo estoy realizando esta investigación? ¿Para qué yo quiero resolver el problema científico? Y entonces son los elementos que plantea el objetivo. Ahora, estos objetivos se caracterizan por varios aspectos. Primero, inician con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, determinar. Recuerden que el infinitivo es terminaciones ar, er, ir. Puede ser determinar, identificar, establecer, distinguir, medir, cuantificar, y bueno, y otros que podamos. Vamos a mostrarles también algunos ejemplos, después otros más, ¿no? Para poder redactar los objetivos. Otra característica, su formulación debe ser clara, concisa y bien orientada al fin. ¿Al fin cuál? Al fin de solucionar el problema científico que hemos estado desarrollando. Por lo tanto, hay una estrecha relación entre la idea, el problema científico y los objetivos. Estos deben enunciar un resultado unívoco, preciso, factible y medible, que sea obtenido mediante la investigación. O sea, no podemos divagar y decir, bueno, podemos tener este resultado o podemos tener este resultado. No, precisamos, este es el resultado que vamos a obtener. Por lo tanto, mi propuesta de solución al problema científico es la siguiente. Y declaro el objetivo científico. El objetivo de investigación, disculpe. Otra característica es que definen un estado o situación cuantificable en un tiempo y lugar determinado que se intenta alcanzar como resultado del estudio. Esto, por supuesto, va a coincidir con el contexto que hemos visto en la formulación del problema. El mismo contexto en que estamos viendo el problema es el mismo contexto que yo voy a trasladar al objetivo que estoy desarrollando. Y por último, bueno, definen el tipo de estudio que se realizará y estarán vinculados a la base de su diseño. Claro, en dependencia de los objetivos, ya después será la proyección que yo voy a desarrollar, bueno, con los métodos que voy a utilizar, las técnicas que voy a utilizar, porque los objetivos establecen la guía y la conducción de la investigación. Son son elementos primordiales en una investigación. De los objetivos se desprenden entonces después los demás elementos que vamos a estar viendo. Bueno, aquí vemos otros objetivos, ¿no? Otros verbos en infinitivo que podemos utilizar. Esto lo tomamos para que cuando vayan a redactar sus objetivos y sus problemas, vengan, ¿no? a la clase y puedan ver estos tipos de verbos. También pueden buscar otros, ¿no? Pero que sean redactados en forma en verbo infinitivo. Bueno, aquí está determinar, identificar, evaluar, describir, formular, verificar, diseñar. Claro, tienen que escoger el que sea adecuado a lo que ustedes vayan a hacer, ¿no? No pueden evaluar algo que no se haya hecho. Por ejemplo, si es un estudio exploratorio, no vamos a evaluar nada, porque lo que podemos quizás es determinar. Quizás lo que podemos es conocer. Quizás podemos identificar, pero no podemos evaluar. Por lo tanto, el verbo también incluye el nivel, ¿no?, que yo quiera alcanzar en la investigación. Aquí vemos, bueno, aquí están clasificados los verbos para el tipo de investigación, ¿no? En el caso de la investigación exploratoria puede ser conocer, definir, detectar, explorar, es lo que veníamos hablando, ¿no? Vean cómo evaluar está acá, en la explicativa, porque va desde la exploratoria a la descriptiva a la explicativa y también la correlacional que puede incorporar algunos de estos verbos. La descriptiva, bueno, analizar, calcular, caracterizar, depende del problema que esté planteando mi investigación. Y en el caso de la investigación cualitativa, hay algunos ejemplos, ¿no?, de verbos también. Aquí puede estar interpretar. Recuerden que esta es una investigación más naturalista, donde básicamente se va a describir, a comprender, a buscar significados de la realidad. Por lo tanto, los verbos ya no estarían en elementos de evaluar, de explicar, de medir, sino que estarían relacionados con, bueno, la interpretación, interpretar, comprender, develar, resignificar, explorar, describir, diagnosticar, indagar. Son algunos de los que podemos usar en un diseño de investigación cualitativo. Bueno, otra de las características de los objetivos es que se redactan dos tipos de objetivos.
un primer objetivo, que es el objetivo general, que vimos, que es lo que hemos visto hasta ahora, y del objetivo general se desprenden objetivos específicos. Por lo tanto, los objetivos específicos derivan del objetivo general y representan los pasos que se han de realizar para alcanzar el objetivo general. Deben ser formulados en términos operativos, incluyen las variables o indicadores que se desean medir. Igual, una aclaración, los objetivos específicos no son acciones, no son tareas. Los objetivos específicos también se comienzan a redactar por el verbo infinitivo, pero es la descomposición del objetivo general. O sea, ¿qué yo tengo que hacer por etapas para alcanzar el objetivo general? También vamos a ver ejemplos. De manera general, pueden haber 4 objetivos. Pueden haber más, pueden haber menos. Pero la lógica de la investigación cuantitativa va a un primer objetivo teórico, del cual se deriva la construcción del marco teórico. O sea, yo voy a hablar aquí, voy a hacer un análisis del estado del arte o del desarrollo de la teoría que existe con respecto, por ejemplo, a la educación inclusiva. Por lo tanto, este primer objetivo me va a llevar a hacer ese análisis teórico. No puedo hacer la investigación desde esta perspectiva sin comprender en qué consiste el elemento que estoy investigando. Un segundo objetivo tendría carácter diagnóstico. Este carácter diagnóstico, bueno, va a estar orientado a la determinación de los métodos que voy a utilizar, las técnicas, los instrumentos que voy a emplear para recoger el dato y cómo voy a recoger esos datos, ¿no? Por lo tanto, aquí estaría todo lo operativo en esta segunda etapa que corresponde a un segundo objetivo. Un tercer objetivo coincide en el caso de que tenga propuesta de solución, porque recuerden que hay estudios exploratorios y descriptivos, ¿no? Donde yo puedo llegar solamente a un nivel diagnóstico. Por lo tanto, esta etapa de propuesta de solución no necesariamente tiene que aparecer, porque yo solamente voy a constatar el estado en que se encuentra determinada problemática. Por lo tanto, voy a hacer solamente un estudio diagnóstico. Y esos son los resultados que voy a mostrar después. Ahora, pero para las investigaciones que tienen una propuesta de solución al problema, vendría un tercer objetivo que sería elaborar la propuesta de solución, o desarrollar la propuesta de solución. O sea, si estoy pensando en que para desarrollar habilidades de lectura yo voy a hacer talleres interactivos con los chicos, bueno, aquí entonces este sería el tercer objetivo, elaborar, ¿no?, esos talleres. Y por último, como que no somos todopoderosos en el mundo, siempre va a haber alguien que tenga un nivel de desarrollo superior a nuestro. Bueno, lo que estamos haciendo tiene que pasar por un proceso de evaluación o validación. Esa evaluación o validación la hacen expertos en el tema o especialistas en el tema que me van a decir, sí, esas actividades están muy bien y se pueden utilizar. O la validación cuando se realiza a través de un experimento donde usted, cuando vimos los tipos de experimentos, vieron, bueno, que existe el preexperimento, el cuasi-experimento, el experimento puro, y usted pasa por una etapa experimental y también desarrolla o aplica estas actividades y muestra su validez. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Tenemos este primer problema científico. Dice, existen barreras que limitan el desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes de primer grado de la escuela X de la parroquia Andrés de Ver. Bueno, para este objetivo, yo básicamente lo que tengo que cambiar es el indicativo de la acción. Ese es el ejercicio que tienen que hacer cuando van a redactar los objetivos. Por lo tanto, si existen barreras, yo voy a identificar las barreras que limitan el desarrollo de la motricidad fina de los estudiantes. Fíjense, este es un objetivo donde uno no va a proponer modificar nada. Por lo tanto, es un estudio que se queda a nivel diagnóstico. Yo voy solamente, me estoy dando cuenta que existen barreras. Hay algo que no deja que mis estudiantes desarrollen la motricidad fina. Por lo tanto, antes de hacer otra cosa, yo voy primero a identificar qué es lo que está pasando. Yo voy entonces a identificar como objetivo de investigación qué está pasando que mis estudiantes no pueden desarrollar la motricidad fina. Por lo tanto, voy a identificar esas barreras. Y esa sería la investigación que voy a desarrollar, donde después yo, bueno, aplico instrumentos, recojo información
estoy viendo qué está pasando y muestro como resultado de eso. Bueno, las barreras son estas, y tienen estas características, y estas causas y estas causas. Y voy describiendo qué es lo que está ocurriendo. Porque esto es un estudio que puede servir después entonces para proponer ya una solución para el desarrollo de la motricidad fina. O a lo mejor identificando solamente o eliminando esas barreras, ya mis estudiantes pueden desarrollar la motricidad fina. Bueno, otro ejemplo. Yo aquí sí estoy diciendo cómo mejorar el desarrollo de las operaciones matemáticas. Aquí yo sí me estoy diciendo, bueno, la situación actual es que mis estudiantes no dominan las operaciones matemáticas o no las dominan al nivel deseado. ¿Cómo yo puedo hacer o qué puedo hacer para que cambie ese estado inicial? Bueno, yo me pregunto, ¿cómo mejorar ese dominio de operaciones matemáticas? Entonces, para ese dominio, yo voy a proponer actividades lúdicas. Fíjense, esto ya es un poco más creativo, por eso hay que ir a la teoría. No se puede formular un problema ni formular un objetivo sin ir a la teoría. Porque yo tengo que conocer también cuáles son las estrategias, cuáles son las técnicas, cuáles son los métodos, incluso cuáles son los recursos didácticos que yo puedo utilizar para elevar, ¿no?, motivación para el aprendizaje. Por lo tanto, yo voy a proponer una solución. ¿Cuál es la solución que voy a proponer? Realizar actividades lúdicas. Fíjense, no actividades cualquiera, son actividades mediante el juego. Por lo tanto, la propuesta de solución mía se convierte en el objetivo de mi investigación. El objetivo general sería proponer actividades lúdicas. ¿Para qué? Lo otro se mantiene, para mejorar el dominio de las operaciones matemáticas de los estudiantes de la unidad educativa X en la parroquia de Puerto Viejo. Por lo tanto, esto solamente, con cambiar solamente esto, fíjense, toman el problema tal como está y lo pasan al objetivo. Y lo que hacen es entonces cambiar el verbo y la acción que están desarrollando al inicio. Y ahí les queda el objetivo general formulado. Ahora, los objetivos específicos. Ya vimos que pueden ser 4. Partimos siempre en este orden. Siempre vamos a tratar de partir de este objetivo teórico. ¿Cómo pudiera quedar un objetivo específico teórico para el problema de las operaciones matemáticas? Fundamental. Recuerden que también, como que son objetivos también, comienzan con verbo infinitivo. Ar, ir. Por lo tanto, fundamental, argumentar, determinar, cualquiera de los 3, incluso pueden aparecer otros, las operaciones matemáticas que necesitan desarrollar los estudiantes de educación inicial. Por lo tanto, en esta primera etapa yo estaría viendo cuáles son las operaciones matemáticas que necesitan desarrollar mis estudiantes. ¿Qué estrategias han usado otros profesores o en otras instituciones que le permiten aprender las operaciones matemáticas? Aquí yo voy a estar buscando en la literatura la posible solución de mi investigación a partir de lo que dicen los libros, los artículos sobre esto. En el objetivo específico número 2, que es relacionado con el diagnóstico, bueno, yo puedo o diagnosticar, o identificar, o agrupar, o evaluar el dominio que poseen sobre las operaciones matemáticas quienes, los mismos estudiantes, el mismo contexto, los estudiantes de 4º grado de la unidad educativa X de la parroquia de Puerto Viejo. Fíjense que el contexto no se pone en la primera actividad. Porque el primer objetivo específico, disculpen, porque el primer objetivo específico incluye solamente los límites teóricos. Esos límites teóricos coinciden con las operaciones matemáticas. Por lo tanto, las operaciones matemáticas son universales. Yo no puedo revisar una literatura sobre el dominio de operaciones matemáticas en estudiantes de 4º grado porque quizás no me encuentre ningún libro, ningún artículo, ni nada escrito sobre eso. Sí voy a encontrar escritos sobre las operaciones matemáticas, porque hay muchos autores a nivel nacional e internacional que han escrito sobre eso. El contexto aparece aquí, a partir del segundo objetivo específico. Diagnosticar el dominio que poseen sobre las operaciones matemáticas los estudiantes de 4º grado de la unidad educativa X de la parroquia de Puerto Viejo. Y ahí entonces, esta etapa donde yo voy a elaborar instrumentos, a ir al campo a recoger información, aplicar encuestas, entrevistas, procesar toda esa información y tener los resultados de ese diagnóstico. Después, en el objetivo específico 3, puedo utilizar verbos como elaborar, diseñar, construir. ¿Qué voy a elaborar, diseñar o construir? Mírenlo aquí, en el objetivo general. Actividades lúdicas. Por lo tanto, yo voy a elaborar actividades lúdicas para mejorar el dominio de las operaciones matemáticas.
Porque fíjense, mi objetivo general es proponer esas actividades para que esas se utilicen en el aprendizaje de las operaciones lógicas, de las operaciones matemáticas. Pero para eso primero tengo que elaborarlas, diseñarlas. Por lo tanto, es un objetivo que está dentro de este general, porque pasa por la etapa de diseño y de elaboración. Después de esto, ¿qué voy a hacer? Bueno, después que tengo ya la teoría, los resultados diagnósticos, y sobre la base de estos dos, ya elaboro mis actividades, porque estos dos sirven para comprender qué son las actividades matemáticas, aquí ver el nivel de dominio de operaciones matemáticas que tienen los estudiantes, y sobre la base de estos dos elementos, entonces elaborar las actividades, para no elaborar actividades que no correspondan con la realidad de mis estudiantes. Voy entonces al cuarto objetivo, que sería evaluar las actividades, o validar las actividades, o ambas inclusive. Yo voy a evaluar las actividades cuando no las voy a aplicar como experimento, sino que las voy a dejar a nivel solamente de diseño y elaboración, y entonces le voy a decir a un grupo de expertos o de especialistas que yo voy a seleccionar por métodos que existen, bueno, estas son las actividades que yo tengo elaboradas, evalúame sobre la base de este instrumento. Y ellos van a dar los criterios de evaluación. Las actividades son positivas, son buenas, o tienes que corregir esto, tienes que corregir aquello. Y eso se hace a partir de rondas de evaluaciones hasta que queden las actividades bien elaboradas. Y con eso terminamos la investigación. O por el contrario, las puedo validar cuando estoy haciendo un experimento. Bueno, tengo mis actividades elaboradas, las voy a comenzar a aplicar en el grupo donde trabajo. Y estoy midiendo, si es un preexperimento, qué resultados voy obteniendo con esos chicos con respecto a antes de que se elaboraran y aplicaran las actividades. O si son, bueno, cuasi experimentos o experimentos puros, lo voy comparando con grupos que no estoy aplicando actividades. A un grupo le estoy aplicando actividades y al otro no. Y estoy comparando si los resultados van siendo mejor que el grupo que no están siendo objeto de aplicación de las actividades. Y eso sería un experimento pedagógico. Bueno, esos son los aspectos básicos para redactar objetivos generales y objetivos específicos. Aquí traemos algunos ejemplos también para que cuando ustedes vayan a elaborarlos de ustedes que tienen una actividad relacionada con esto, lo puedan hacer. Por ejemplo, la relación de el indicativo de la acción con el verbo que podemos utilizar. Si empezamos, por ejemplo, con qué es, podemos buscar identificar cómo se viene dando, describir, desde cuándo se da, establecer, cómo, o sea, depende de, son ejemplos, ¿no? No es que lo tengan que hacer así, porque también está el ejemplo que le puse en la diapositiva anterior, pero para que tengan una idea de cuándo pueden ir usando, cómo pueden ir relacionando el problema con el objetivo. Aquí hay otro, ¿no? A nivel explicativo, ¿qué efectos produce X en Y? Cuando recuerden cuando hay una correlación o cuando se va a explicar la relación de una variable con respecto a la otra. Por lo tanto, si voy a ver qué efectos produce, yo voy a determinar como objetivo los efectos que produce. Y así en cada uno de estos ejemplos. ¿Cuáles son los resultados? Por ejemplo, ¿cuáles son los resultados de X? Recuerden que aquí X siempre va a ser el objeto que yo estoy trabajando, en este caso, desde el punto de vista teórico. ¿Cuáles son los resultados, ¿no?, del dominio de las operaciones matemáticas? Por lo tanto, yo voy a determinar los resultados, ¿no?, del dominio de las operaciones matemáticas. Bueno, esto es básicamente para una investigación cuantitativa. Ustedes pueden tomar, recuerden que hemos visto las características, una perspectiva u otra. Para la investigación cualitativa, no es la lógica que se sigue. Esta que explicamos no es. Recuerden que la investigación cualitativa parte de un método o un diseño que vimos. Recuerden cuando vimos los métodos del diseño, los estudios etnometodológicos, los estudios etnográficos, los estudios de método de historia de vida, los estudios de investigación de acción, son diseños que me van entonces a conducir a mí a la elaboración de mi problema, mis objetivos y demás, que no siguen esta lógica rígida. Recuerden que en la tabla que hicieron de actividad vieron que uno de los elementos era que la investigación cuantitativa seguía una lógica rígida, una lógica bien definida, mientras que la investigación cualitativa no. Por lo tanto, yo puedo estar planteando el problema científico en la investigación cuantitativa y este no varía cuando tengo la investigación definida. Sin embargo, en la investigación cualitativa, el problema científico se convierte en un guión. Ese guión que me puede orientar a mí y guiar
para comprender la realidad, para realizar las tareas que voy a desarrollar. Sin embargo, como que el problema científico es flexible, en la medida que yo estoy interactuando con la realidad, yo me lo puedo replantear cuantas veces sea necesario hasta llegar al resultado que quiero. Claro, sin perder la esencia, porque si cambiamos de objetivo, disculpen, si cambiamos de problema científico, ya no es la misma investigación. Por lo tanto, se reformula, pero sobre la base de la misma temática. Los objetivos igual son propuestas que se pueden incrementar, pueden incorporar nuevos objetivos, incluso sustituir objetivos porque ven que no es propicio para el lugar donde están desarrollando la investigación y se pueden sustituir objetivos, por lo tanto, estos van a incorporarse o a quitarse en dependencia del alcance de la investigación, del tiempo, de la temporalidad que dure la investigación o el escenario donde se realiza. Incluso en la investigación cualitativa uno puede estar pensando en desarrollar la investigación por poner un tiempo en un año y puede ser que salga en 8 meses o puede ser en un año y que demore 2 años porque todo va dependiendo también de el contexto y los participantes en la investigación. Recuerden que aquí el investigador forma parte de ese escenario y por lo tanto tiene que haber un consenso, una aceptación de quiénes son objetos de investigación y esto va modificándose. Se selecciona el contexto y sujetos que se investigarán con el consentimiento, por supuesto, en el caso de la investigación cualitativa, sí tiene que haber también un consentimiento de quienes van a ser investigados. También en esta parte del diseño se definen las técnicas o que se van a utilizar. También se pueden sumar otras en la medida que voy desarrollando la investigación. Y se define un marco conceptual que, a diferencia de la cuantitativa, sirve de guía, de orientación para elaborar instrumentos, acceder al campo y elaborar conclusiones. No quiero en esta última parte confundirlo. Vamos a hacer el ejercicio, pero sí quiero aclararles, ¿no?, de que son diseños diferentes, por eso es que uno es cualitativo y otro es cuantitativo, pero nos hemos centrado más bien en esta estructura, ¿no?, de la elaboración del problema. Por lo tanto, vamos a hacer las actividades sobre esa base, porque aunque sea una investigación cualitativa, esta es la fórmula que ya hemos estado viendo, y entonces espero que no les confunda esta última parte de la aclaración. Recuerden que como que es un video, pueden darle hacia atrás para volver a entender lo que estamos hablando y que puedan desarrollar bien su actividad. Porque ahora comienzan actividades relacionadas con redacción de objetivos, de problemas científicos, y vamos a ver después entonces las hipótesis, las tareas de investigación, que son otros elementos. Por lo tanto, les pido que vayan realizando las actividades para que no se les vaya acumulando esa información. Bueno, espero que haya sido entendible la clase, que les haya gustado, que les haya ayudado para desarrollar las actividades que corresponden ahora a este periodo. No me queda más que agradecerles por la atención prestada e invitarlos a vernos en un próximo encuentro, ¿no? La semana próxima en este nuevo camino de la investigación científica que con mucho placer les estoy llevando en este periodo académico. Un saludo tengan todos entonces y nos vemos, los esperamos en la próxima clase. Muchas gracias.